el Señor les bendiga. Bueno, como decía Josu, estamos aprovechando para tener esta serie de estudios acerca de esta primera carta de Pedro, ¿sí? Bueno, es un privilegio el poder estar delante de las Escrituras, poder estarlas examinando y exponiendo en esta noche. Y bueno, vamos a estar orando primeramente. Vamos a dar este tiempo en manos del Señor para que, bueno, sea Él guiándonos por medio de su Espíritu Santo y preparando nuestro corazón para recibir su enseñanza de la noche. Oramos. Padre eterno, te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor, Señor. Gracias te damos porque podemos estar delante de tu palabra, Señor, con toda libertad. Y nos estás animando, Señor, por medio de este devocional, cada semana, cada día, para escudriñar, Señor, tu palabra y poder obtener de allí los tesoros, Señor, las promesas, Señor, tu guía y tu dirección para vivir cada día. Padre, en esta noche quiero que tú puedas estar hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros, Señor, y que esto sea de estímulo, Señor, de exhortación y de ánimo para nosotros, como lo fue, Señor, para la audiencia que leyó esta carta en primer lugar, que fueron todas esas personas, Señor, que tú elegiste allí, que estaban expatriados en toda esa zona de Asia Menor, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche, pongo mi ser, Señor, en tus manos, a tu disposición, para que sea usted usándome como así usted lo desea. Te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los versículos que vamos a estar leyendo en esta noche, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 12. El tema que le puse o el título que le puse a este estudio, a esta predicación, es el privilegio más grande. Ciertamente, todos nosotros los creyentes somos los más privilegiados por tener en nuestras manos y a nuestra disposición y poder compartir el mensaje más importante en toda la creación. El mensaje más importante en toda la creación. No hay mensaje como este. Este es el más importante, el Evangelio. Pedro, como sabemos, escribe esta carta desde Roma a todas estas personas que se encontraban en esta zona de Asia Menor, ¿sí? Estaban expatriados, estaban fuera de sus tierras, de donde habían nacido. El objetivo de Pedro con esta carta es animar y exhortar y fortalecer en medio de la persecución a estas personas. Y esa persecución, como sabemos, se había dado a causa de la mala intención del emperador Nerón en acusarles a ellos de los incendios que estaban ocurriendo en esta ciudad, en el Imperio Romano. Todo era por el capricho que él tenía de hacer construcciones. Como emperador, él de alguna manera quería sobresalir delante de todos los demás emperadores anteriores y como que marcar un hito, ¿no?, en la historia, y era su deseo, su anhelo. Y ese deseo egoísta de este emperador estaba trayendo como consecuencia la persecución de los cristianos. Se le hizo muy fácil, por así decirlo, echarle la culpa a los creyentes y por tanto estaban ahora estos sumidos en esa persecución. Así que Pedro, como ya venía hablándoles acerca de la salvación, de la elección que Dios hizo de cada uno de ellos, y le está dando todas estas herramientas para que se vayan preparando, ¿no?, para todo ese tiempo que ellos estaban viviendo ahí de persecución. Pedro les va a dar ánimo y les va a decir que lo que tienen en sus manos, con lo cual ellos pudieron creer y ser salvos y conocer al Señor y todo esto, es algo muy importante, es algo muy valioso. Y eso es el Evangelio. Pedro entonces les menciona que esta salvación, ¿verdad?, que Dios les ha dado en su gracia, eligiéndolos en su presencia, ha llegado a través de ellos por la predicación de hombres que tuvieron relaciones, que estuvieron cerca de estas personas, que los conocieron y que les predicaron el Evangelio. Pero eso a su vez, que les predicaron el Evangelio, recibieron esta buena noticia, la buena noticia de salvación de parte de los apóstoles.
muchos de ellos. Y los apóstoles tuvieron a Cristo, ¿verdad? Cerca de ellos, le conocieron en persona, muchos de ellos, y pudieron corroborar lo que las escrituras hablaban acerca de Cristo. ¿Y quiénes fueron los que comenzaron a escribir el mensaje de Dios y todo esto? Bueno, en definitiva fueron los profetas. Dios comenzó desde Moisés en adelante a revelar su mensaje para que las personas pudieran conocer al Salvador. Y si nos ponemos a ver, Moisés comienza a escribir aproximadamente unos 1465 años antes de Cristo, aproximadamente, antes de que estas personas, sí, de que ocurrieran todos estos hechos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Imagínense la cantidad de años. Y aún hasta nuestros días, el Evangelio se sigue transmitiendo, y para eso han pasado ya casi 2000 años prácticamente, 1950 años aproximadamente. Y podemos ver entonces la poderosa mano de Dios y su gracia cuidando este valiosísimo mensaje durante todas estas épocas, durante todos estos miles de años. Y Él lo continúa guardando aún, y lo seguirá guardando, hasta que por supuesto sea tomada la iglesia, y lo guarda porque ese es el poder de Dios para salvación, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Ahora veamos entonces, dentro de estos tres versículos que vamos a leer, versículos 10, 11 y 12, cómo esto le daba valor a la fe que había sido dada a estas personas que estaban siendo perseguidas. Cómo valía realmente la pena incluso morir por esta fe. Y cómo esto entonces nos debería de impactar a nosotros igualmente. Así como impactó a esa gente de ese tiempo, cómo nos debería impactar a nosotros. Entonces vamos a leer esos versículos, ¿sí? Voy a leer incluso desde el versículo 3. Y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el versículo 10, dice que los profetas, ¿sí? que profetizaron y escribieron acerca de esta gracia, ¿no? de lo que es la salvación, investigaron, indagaron, escudriñaron, y eso fue un trabajo bien diligente, un trabajo arduo que hicieron los profetas. Pedro nos muestra que ellos no solamente copiaron los mensajes o profecías dadas por Dios para luego transmitir este mensaje, ¿no? Sino que ellos investigan, estudian y observan todos estos mensajes que Dios les había dado para conocer cómo ocurrirían todos los acontecimientos en torno a la salvación. Ellos, a pesar de recibir el mensaje inspirado, no lo entendían del todo. Y el Señor Jesucristo enseña y hace una referencia de esto, de que ellos no entendían del todo lo que les estaba dando Dios
para transmitir. Dice en Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, hablando del Señor Jesucristo, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, hablándole allí a los discípulos que estaban allí a su alrededor, y le dice, y vuestros oídos porque oyen. Ellos tenían a Jesús allí presente, ¿sí? Lo tenían delante de ellos, podían escucharle. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que ellos, los profetas, sencillamente tenían el mensaje de Dios y lo estaban escribiendo, pero ellos vieron que era algo muy importante, porque de eso dependía la salvación del hombre, la salvación del mundo. Y por lo tanto, ellos querían ir más allá, saber cómo ocurriría eso, saber a futuro lo que ocurriría. Como muchos de nosotros tenemos las ansias de saber cómo será la vida en el cielo, cómo será el hecho de estar delante del Señor Jesucristo. Entonces estamos como que tratando de investigar y estudiamos la Escritura, y ahora que la tenemos completa, tenemos muchos detalles de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero así le pasaba a los profetas, ellos estaban entonces indagando y escudriñando. Y ¿con quién comienzan los profetas? Bueno, el primero en escribir acerca del Señor Jesucristo es precisamente Moisés, quien escribe el Pentateuco. Y él, en el Pentateuco, Dios le va dando simbologías y tipos que van mostrando qué persona y qué tiempo es la que iba a traer la salvación, ¿no? En este caso el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis lo vemos en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Ahí sabemos que está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y esto realmente ocurre cuando Él muere y resucita, vence precisamente a Satanás en ese episodio. Luego también podemos ver en Éxodo capítulo 12, cuando se habla acerca de la Pascua. En la Pascua sabemos que se sacrificaba un cordero y se mojaron los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte que iba a pasar esa noche ahí en Egipto sobre la casa de todas las personas, aquellas que tenían la marca de la sangre, no les iba a ocurrir nada. Así mismo pasa con la salvación. La sangre de Cristo es esa sangre que nos cubre, nos limpia de nuestros pecados y nos permite que esa muerte eterna venga a nosotros. También lo vemos en Levítico. El libro de Levítico, escrito por Moisés, también muestra figuras de Cristo a través de lo que son las ofrendas y los sacrificios. E incluso en el capítulo 21, versículo 10, nos habla acerca del sumo sacerdote. Y eso apunta a nuestro Señor Jesucristo, que es ese sumo sacerdote que se presentó delante del Padre en toda su gloria una vez que resucitó e intercede por cada uno de nosotros. También lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 21, versículos 4 al 9, cuando se habla acerca de la serpiente de bronce. Y el mismo Señor Jesucristo hizo alusión a eso cuando les dijo que era, hablándole a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, diciéndole que así como la serpiente de bronce fue levantada y todos los que la miraran iban a ser sanados de la picadura de la serpiente, ahí en el desierto, mientras iban de camino a la tierra prometida, asimismo el hecho de que el Señor Jesucristo sería levantado, todo el que le mirare, o sea, que fuera Él con fe, definitivamente recibiría la salvación, ¿no?, de su alma. También vemos, por ejemplo, en Deuteronomios, en capítulos 4, versículos 41 al 43, hablando de unas ciudades de refugio a donde podían ir aquellas personas que cometían un crimen sin intención o por accidente. Ellos tenían lugares donde podían ir a refugiarse. ¿Y quién para nosotros es el refugio? Bueno, es Cristo, definitivamente. Y ellos no podían salir de esas ciudades. Bueno, una vez que nosotros viene la fe a nosotros, creemos en el Señor Jesucristo, ya no hay vuelta atrás, sino que nos quedamos con Cristo. Y en el mismo Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 22, Dios promete un profeta como Moisés, quien se levantaría y al cual todos tenían que prestar atención, tenían que escuchar y obedecer. A todas este tipo de cosas,
se le denominan o llaman simbologías o tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, y que definitivamente van desarrollándose, ¿verdad?, de una manera continua todos los hechos necesarios y todas las profecías necesarias para que cuando el Señor Jesucristo se manifestó, se cumplían todas ellas. Esta obra redentora de Dios, por medio de Cristo en los textos de los profetas, fue enseñada por el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que se le presentó a más de 500 personas al mismo tiempo. Y también dice que se le presentó a unos hombres que iban en el camino a Emaús. Cuando estos hombres iban caminando, él se les presentó a ellos, pero ellos no lo reconocían, porque él estaba vestido de esto, pero no lo lograron identificar directamente como el Señor. Y mientras caminaba con ellos, ellos le contaron de que, bueno, todas las cosas que habían ocurrido con respecto al Señor Jesucristo, que había muerto, que sus discípulos fueron y no lo consiguieron, pero no entendían. Y el Señor Jesucristo, en ese capítulo 24 de Lucas, versículos 25 al 27, les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, a estos hombres que iban en el camino de Emaús, les recordó todo lo que los profetas decían acerca de él. Y en el versículo 32, ellos dan una expresión después que el Señor Jesucristo bendice el pan y desaparece. En el versículo 32, ellos dicen que ellos hacen la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba todas las cosas acerca de lo que habría de pasar con el Cristo? O sea, definitivamente estos hombres se dieron cuenta de que había ese ardor en su corazón de que todas las cosas que Jesús le dijo se habían cumplido al pie de la letra acerca de Él. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿arde nuestro corazón al saber que ese mismo mensaje que Dios le dio a los profetas y que fue predicado a estos expatriados de Asia Menor, a los que les está escribiendo Pablo, ha llegado a nosotros? Hoy en día nosotros tenemos ese mismo mensaje que Pedro le dio a los expatriados, ese mismo mensaje que fue escrito por los profetas, ese mismo mensaje que se cumplió al pie de la letra con la vida del Señor Jesucristo, lo tenemos ahora en nuestras manos. Arde nuestro corazón cuando nos tomamos el tiempo de estudiar y profundizar las Escrituras y descubrir que Dios ha hecho todo para que tengas hoy día en tus manos el valiosísimo mensaje de salvación, ese acontecimiento sobrenatural de que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros sin pecar, viviendo la vida que no podíamos vivir para poder satisfacer la justicia de Dios y en su gracia rescatarnos a precio de su propia sangre. ¿Arde tu corazón al ver esto? Esto nos invita realmente a indagar y profundizar la palabra de Dios para darle el valor eterno que Dios le ha dado a su palabra. Es un mensaje muy valioso. Y cuando vemos, entonces tenemos un gran privilegio, ¿no? Pero no solamente es un gran privilegio ver que esto ha pasado durante años y Dios ha cuidado su mensaje, sino también que este mensaje no fue hecho por una mente humana, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, como lo dice el versículo 11, a través del Espíritu de Cristo, que es un otro nombre con que se identifica al Espíritu Santo, comunicó este mensaje a los profetas. Los profetas ciertamente recibían, como lo enseña el texto, las palabras directamente del Espíritu de Cristo, y la información que recibían eran dos. Si ustedes se fijan, dice en el versículo, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí hay dos tipos de información que ellos recibían, los sufrimientos y las glorias que vendrían luego de estos sufrimientos. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, en el
en todo el pueblo de Israel, en toda la nación, ellos estaban esperando que el Mesías viniera sencillamente para derrotar al imperio romano, que los librara de ese imperio y que se estableciera él como rey y comenzara a poner en alto a la nación de Israel. Es decir, estaban esperando al Mesías, pero ya como juez, como rey, como gobernante, como está escrito de los profetas, pero en su segunda venida. Entonces ellos como que no la tenían muy clara. Sin embargo, los mismos profetas escribieron también acerca de los sufrimientos de Cristo. Tenemos un pasaje que está en uno de los profetas mayores, que es el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 3 al 12, describe en detalle cada uno de los padecimientos que Cristo iba a sufrir aquí en la tierra, en su cuerpo, e incluso iba a ser despreciado, no iba a tener ningún parecer hermoso o atractivo en su persona, sino que iba a ser despreciado y todo esto, pero sin embargo, después de esos sufrimientos, iba a recibir gloria. Dice el capítulo 52 de Isaías en el versículo 13, dice, he aquí que mi siervo, hablando del Señor, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Incluso hay salmos, como el Salmos 22, que también habla de todos esos sufrimientos del Señor Jesucristo, pero en el Salmos capítulo 2 habla del Señor Jesucristo como rey con todas las bendiciones que Dios le daría y le dará una vez que Él venga pues a reinar aquí en la tierra. Así que la obra de comunicación del mensaje del Espíritu de Cristo a los profetas se completó de manera progresiva. Desde Moisés hasta el último profeta se van dando los detalles de esa obra de redentora del Señor Jesucristo y todos esos padecimientos que él que iba a atravesar, pero también esa gloria venidera, esa segunda venida donde viene a juzgar a todas las naciones incrédulas y donde viene a establecer su reino por 1000 años, ¿no? Y eso es algo que nosotros vamos a poder ver cuando vengamos con Él. Primero va a venir el arrebatamiento y después de eso vendrá ese tiempo y podremos estar ahí con Él y presenciar todo esto. Por lo tanto, para los expatriados, para estas personas que estaban allí, el entender que el Espíritu de Dios era el que había dado este mensaje y que llegó a ellos, que estaba en sus manos, les daba una esperanza y una capacidad de tener gozo en medio de esas aflicciones que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque sabiendo que Cristo tuvo que padecer primero para luego recibir la gloria, ellos mismos estaban en esa situación similar, porque incluso lo dice ahí que era necesario que pasaran por diversas pruebas, los versículos anteriores, y que seamos partícipes precisamente de los sufrimientos de Cristo. Incluso eso es parte de la gracia de Dios a nosotros, la gracia de Dios a ellos y a nosotros en este tiempo. Que suframos un poco. Bueno, el Señor Jesucristo sufrió mucho más de lo que nosotros pudiéramos resistir y sin embargo luego de eso recibió toda la gloria. Entonces, estas personas que estaban allí expatriadas, al ver que eran partícipes de esos sufrimientos de Cristo, de alguna manera, con la persecución y todo el acoso que había de todas esas personas a su alrededor, podían poner su mirada no en esos acontecimientos que le rodeaban, sino hacia adelante, hacia el futuro, hacia la gloria, el hecho de estar presente al Señor, hacia esa gloria venidera. Entonces, la pregunta sería para nosotros, eh, ¿es un motivo de gozo, o nos da gozo leer y meditar en esas glorias venideras que vamos a tener en Cristo cuando estemos presentes a Él? Saber que esas glorias han sido ya reveladas totalmente cuando leemos toda la Escritura. En ese tiempo no tenían todo, sino tal vez solamente esta carta, esas personas, o alguna de las otras cartas que iban rotando del apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros lo tenemos completo. Y eso debería traernos a nosotros gozo, nos debería traer a nosotros ánimo, nos debería ayudar a nosotros a atravesar cualquier circunstancia o situación de opresión hacia nuestra vida. Las escrituras deberían ser totalmente suficientes para darnos ese gozo y
impulsarnos a seguir adelante, a padecer si es necesario, pero con gozo, como lo hacía el apóstol Pablo, estando en medio de la cárcel, estaba gozoso, incluso cantando. Entonces, debemos recordar entonces que el mismo Espíritu de Dios que inspiró a estos hombres a escribir y a describirle todos los sufrimientos y glorias que vendrían para el Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo, una vez que fuiste salvo, vino a morar en ti. Entonces, cuando te sientas delante de las Escrituras, sepa que tienes un maestro que te puede enseñar todas las cosas que están ahí escritas y que podemos saber que ellas son totalmente suficientes para ayudarnos en medio de las dificultades, de los sufrimientos. Y no solamente los profetas indagaron, buscaron y escudriñaron y trataron de ver lo que no pudieron ver, como dijo el Señor Jesucristo, a pesar de que el Espíritu de Dios les inspiró y les dio el mensaje, sino que ellos se encargaron de administrar todas estas cosas, de cuidarlas, de escribirlas. Dios se encargó de cuidar este mensaje hasta hoy día que lo tenemos en nuestras manos, a pesar de toda la opresión, persecución que ha habido durante todos esos miles de años. Pero dice algo muy interesante el versículo 12, y dice es que los ángeles, ya no hablando de un plano terrenal, sino un plano celestial, los ángeles anhelan mirar en estas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, en la salvación, en esa obra grandiosa de salvación que solamente Dios hace. Los profetas, bueno, se les mostró en las revelaciones que a futuro ocurrirían todos los acontecimientos de Cristo y pudimos verlo allí. Pero así como, por lo menos hay un versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice lo siguiente. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto hablando de los profetas y de muchos de los personajes, de los héroes de la fe que están ahí escritos. Ellos, dice ahí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos miraron todas estas cosas de lejos. Ellos quisieron tenerlas al momento, pero no lo tuvieron. Y así como ellos miraron de lejos, y este pasaje de primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 nos dice que los ángeles entonces están interesados en ver cómo ocurre toda esta obra de salvación. De alguna manera ellos están, por así decirlo, en otro plano y nos ven y ven todas las cosas que están ocurriendo, pero no pueden intervenir, por así decirlo, en la obra de salvación, ¿sí? Sino que ellos están expectantes y están maravillados por lo que Dios está haciendo a través de de todos nosotros los hombres redimidos y rescatados. Incluso los ángeles están aprendiendo de nosotros los creyentes este tema de la obra de salvación de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a esos principados y potestades. Esos son los ángeles. Dios utiliza la iglesia para mostrarle a los ángeles cómo es su obra de salvación. Nosotros, cuando participamos de ir y predicar el evangelio, de compartir todo este mensaje maravilloso y glorioso, saben que los ángeles están observándonos y están anhelando participar de esto, están anhelando estar allí para enseñar, para conocer más de esa obra que Dios hace. Así que Pedro le está diciendo con esto a los expatriados que la salvación que Dios ha obrado en sus vidas es un acontecimiento sobrenatural y glorioso, porque es Dios quien lo ha hecho. Que son privilegiados porque así como ellos recibieron este mensaje por medio de los apóstoles y los profetas a través de la Escritura, ellos mismos tienen la gracia dada por Dios para participar de llevar este mensaje a otros. Y los ángeles están aprendiendo ahí y se maravillan aún más de esa obra de Dios.
Y seguramente cuando los ángeles se maravillan de esta obra que Dios hace, deben ellos de saltar en alabanza, en adoración hacia Dios, porque la obra es gloriosa. Ellos no pueden participar de eso, pero la ven y se gozan. Incluso hay un pasaje en la Escritura que dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y vemos eso, el gozo de los ángeles cuando dicen, wow, esta obra de Dios realmente es grandiosa, es gloriosa. Es ver cómo Dios, un Dios justo y santo, puede perdonar y salvar a pecadores que han sido enemigos de Dios, pero sin embargo en su gracia lo ha hecho de esa manera como Él lo hace. Dice, ahora, aquí frente a la palabra de Dios, entendiendo la profundidad de ese privilegio que tenemos. Los profetas participaron de una forma, recibiendo el mensaje, transcribiéndolo y transmitiéndolo de generación en generación hasta que llegara a nosotros. Dios se encargó de cuidar todo ese mensaje hasta ese tiempo, hasta que se cumplieran los tiempos con Cristo de esa redención, y luego sigue cuidándolos hasta que llegara a nosotros y hasta que la última persona pueda escuchar este mensaje antes de su segunda venida. Y ahora sería, y saber que cuando participamos de la obra de salvación y de la obra de la predicación, saber que los ángeles nos están observando, esto nos debe impulsar y desafiar, ¿verdad?, a profundizar más en las escrituras, como los profetas lo hacían, ¿verdad? Esto nos lleva a que podamos adorar, por supuesto, más a Dios por la obra que Él ha hecho y por el privilegio que nos ha dado. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para tener tales privilegios, cuando vemos toda nuestra vida, ¿no? Antes de ser creyentes y antes de que Cristo obrara en nuestra vida. Definitivamente no somos nada, pero sin embargo a Dios le plació que seamos los hombres, los humanos, redimidos por la sangre de Cristo, que compartamos este mensaje. Que no sean los ángeles, porque para los ángeles sería tal vez una tarea eh, fácil, por así decirlo, porque ellos, su naturaleza es ser mensajeros, es obedecer a Dios, es ir y hacer su voluntad. Ellos son santos, son perfectos, todos los que están allí con Él, pero a Dios le plació que esa obra la hiciéramos nosotros. Y para estas personas que estaban allí expatriadas era también un motivo de no rendirse, era un motivo de no ver los sufrimientos, sino que esa gracia que les había sido dada a ellos y que les daba esperanza y que sabían que ellos un día iban a estar presentes al Señor, entonces tenían que transmitirlo en medio de todas esas dificultades, en medio de todos esos sufrimientos, era este motivo para seguir adelante. Era suficiente para dar incluso sus vidas para proclamar el mensaje. Muchas de esas personas murieron en aquel tiempo por toda esa persecución, pero sin embargo no negaron su fe, ¿no? Entonces, ¿son suficientes las verdades y promesas del Evangelio para soportar las aflicciones de esta vida pasajera? Podríamos preguntarnos eso. Y para cerrar, yo creo que realmente tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio más grande. Haber recibido el Evangelio por la gracia de Dios, ser portadores del Evangelio, ser los responsables de predicarlo y ser parte del obrar de Dios para salvación a los incrédulos. Cosas que los profetas vieron de lejos y que los ángeles anhelan mirar. Que el Señor pues nos ayude, ¿verdad?, a valorar su palabra de tal manera que ella sea toda suficiente para mantenernos firmes con nuestros ojos puestos en esa esperanza venidera en medio de las aflicciones y dificultades que puedan haber en el presente, como era la intención de Pedro para con estos creyentes de Asia Menor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos anime a sentarnos delante de su palabra para escudriñarla, conocerla y para que eso realmente tenga el valor que tiene que tener para nosotros. De verdad, debemos darle muchísimas gracias a Dios por este privilegio tan grande que nos ha dado
de tener el Evangelio en nuestras propias manos.